Historias de sexilios, relatos de huidas, encuentros y reinvenciones, con Melina Lozada. Este es un podcast para sensibilizar sobre el tema del sexilio, educar en valores e invitar a la empatía. Si eres menor de 18 años, te sugerimos que lo escuches con tu padre, madre o representante para que te acompañen en el abordaje de este tema. Pero esto es solo una recomendación. Sexilio es el fenómeno por el cual una persona del colectivo LGTBIQ+, se ve obligada a abandonar su pueblo o ciudad debido a la discriminación o LGTBifobia que sufre en su entorno. Hola, soy Melina Lozada y me hace muy feliz el que podamos encontrarnos en este segundo episodio de Historias de Sexilios, un podcast que da voz a las experiencias fascinantes y conmovedoras de aquellos que han vivido la compleja travesía del exilio por su orientación sexual o identidad de género. Hoy nos vamos a Cuba, donde en cierta ocasión Fidel Castro dijo lo siguiente. En nuestra capital, en los últimos meses, le dio por presentarse un cierto fenomenito extraño entre grupos de jovenzuelos y algunos no tan jovenzuelos que le dieron por comenzar a hacer pública ostentación de sus desvergüenzas. Aquí, por ejemplo, se dio por empezar a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad, en la zona de la Rampa, frente al Hotel Capri. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvis-preslianas y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Por la libre, que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Historias de sexilios, relatos de huidas, encuentros y reinvenciones, con Melina Lozada. Las opiniones expresadas por los invitados, invitadas o invitades son de su exclusiva responsabilidad y necesariamente no representan la opinión de la producción de este podcast. En esta segunda edición de Historias de Sexilios, nos vinimos imaginariamente a Cuba, país de América Latina con un sistema político dictatorial, donde la homosexualidad, a lo largo de los años, no ha estado bien vista. La isla es el país de origen del invitado de hoy, Raúl, hombre cisgénero, veterinario de profesión y migrante, que se vino con su pareja a España este 2024 y hoy nos permite conocer su historia de huida, encuentro y reinvención. Raúl, bienvenido. Gracias, me llamo Raúl, soy de Cuba y quiero que todo el mundo conozca sobre situaciones en Cuba del pasado y del presente también. Yo vivía en Cuba, nací en un pequeño pueblo
donde me crié, nací. Un pueblo se llamaba Torriente, de Jagüey Grande, provincia de Matanzas. Y en mi transcurso, mi niñez, me crié con mi madre, mi abuela. Y ¿Y cómo fue tu vida? ¿Fue una vida feliz? Y mi vida, bueno, quiero decir que mi vida en mi casa, o sea, con mi familia fue bien, pero en el transcurso de mi vida, cuando fui creciendo, mi vida fue cambiando completamente porque me di cuenta que tenía otros gustos y veía cosas que no eran buenas, no era feliz con respectivamente a la gente, a lo que el presidente hablaba en su discurso, presidente Fidel Castro, sobre la homosexualidad, porque yo tenía una orientación sexual y diferente, y como muchas personas como yo, que hoy en día no están aquí, mucho por la política, por lo que decía el gobierno, por todo, muchas personas muy jóvenes se quitaron su vida. Y bueno, quiero decirle que yo recuerdo cuando yo estaba en primaria, yo siempre fui un niño muy callado y muy noble, y sucedían cosas en la escuela. Por ejemplo, quiero contarles esto que quizás nadie conozca. Las maestras en esa época, porque eso era permitido mediante el presidente Fidel Castro y por los gobernantes, era permitido a los niños que fueran afeminados en el aula, que las maestras notaran que ellas eran afeminados, que no jugaban con varones, con niños, que jugaban con niñas, e iban de castigo en el aula, le ponían chapas de botella, las viraban al revés, le ponían chapas en las botellas en las rodillas, porque los uniformes eran chores de pañoleta. Y entonces nos ponían atrás de la puerta con chapas de botella, y ellos le recomendaban a las madres de esos niños que tenían que hacer lo mismo en su casa de castigo para que cambiaran su manera de ser, para que fueran varones. Y bueno, yo fui víctima de muchos abusos en la calle, mi niñez también. Tenía el apoyo de mi madre, de mi familia, pero fui creciendo y creciendo. Tuve que tener novias después, pero lo hacía por quedar bien con mi familia, por la gente de la calle, mis amigos. Y yo fui creciendo y creciendo hasta que me di cuenta que no podía más. En el pueblo fui mal visto, y en esa época, cuando Fidel también habla sobre la homosexualidad, fueran expulsados del país. O sea, los homosexuales no teníamos derecho, aunque fueran abogados. En esa época yo era niño, pero yo recuerdo todo. Fueran abogados o lo que fuera, médicos, iban expulsados de su trabajo, y entonces iban sacados de su trabajo, y ponía, en Cuba se llamaba, estas reuniones se llamaba CDR, y en el CDR se planteó que vigilaran a todas las personas, hombres o mujeres que vivían solos, o cómo vivían, o con quién se relacionaban, y si ya se notaba que eran homosexuales, pues eran expulsados de sus casas y de sus trabajos. Muchos fueron expulsados. También se prohibió, en mi país los hombres, no podíamos, cuando íbamos a un Copelia, no podíamos comer helado de otros sabores nada más que chocolate. Y las mujeres de fresa. ¿Y eso por qué? ¿Por qué nada más esa...? Porque Fidel Castro dijo que todo el color fresa era el color de los homosexuales. O sea, era sobre feministas, eran síntomas de ser afeminado. Y entonces era prohibido comer helado de chocolate. Solo los hombres, helado de chocolate, los hombres, y las mujeres helado de fresa. Cuando habían carteles en los Copelia, yo recuerdo, y un hombre no podía pedir helado de fresa. El que veían enseguida llamaban a la policía y se lo llevaban preso por comer helado de fresa. Entonces por eso se hace también la película
La película, que es basada en hechos reales, que yo se la recomiendo para que la pueden buscar, Fresa y Chocolate. Esa película es basada en eso. En hechos reales. Pero Sí. mira, un Copelia es un lugar, es una heladería. Sí, es una heladería, sí, Pero- pública. Y no habían otros sabores, Raúl. Sí, pero casi siempre el hombre siempre tenía que comer helado de chocolate, porque los demás sabores varían los demás colores del arco iris. Y entonces era prohibido. Qué fuerte. Era prohibido. Qué fuerte. Y ahora cuando escuchábamos el audio de Fidel Castro, ¿qué recuerdos vienen a tu memoria? Bueno, yo recuerdo con este discurso de Fidel, yo recuerdo muy bien claro cuando él puso en Cuba, puso en todas las redes sociales, o sea, no había redes sociales, pero en los periódicos de Cuba, puso la Operación Pluma. La Operación Pluma significaba de que toda aquella persona homosexual fuera expulsado, y entonces él abre como el Mariel para que se fueran en balsas, en barcos, no podían ni volar en avión. Fueran todos expulsados, y muchas personas fueron expulsados, médicos, abogados, muchos trabajadores perdieron sus trabajos, se quedaron en la calle. La policía, corrían de la policía en las noches o en el día, ya la policía, las personas CR, los comunistas, le decían a los policías, le daban nombre, apellido y fotografía, cosas sobre las personas que conocían de su barrio, de su localidad, para que los fueran perseguidos y eran maltratados. Y también recuerdo que la policía entraba a los pequeños cabarets que habían en Cuba en esa época, y a los shows de los transformistas, o sea, de los trans, de los que se vestían de mujer o lésbicas. Iban expulsados, golpeados, los montaban en una guagua, les arrancaban las pelucas, los tiraban, les rompían la ropa y todo, le gritaban cosas y los desaparecían. Muchos fueron desaparecidos, los internaba en un lugar que solo Fidel, los comunistas del gobierno tenían para trancar a estas personas a la homosexualidad, y fueran desaparecidos. Muchos pudieron escapar y pudieron irse a otros países en balsa. Muchos no llegaron porque, bueno, en el mediado del camino se ahogaban en el mar, no llegaban. Y fue una época muy, muy triste, porque yo recuerdo mucha gente corriendo en el malecón, en La Habana, en los campos. Yo, por ejemplo, yo tuve que salir de mi pueblo y vivir en otras ciudades. Viví en otras ciudades porque con mi familia no tenía mucho problema, pero la sociedad en mi pueblo, que era muy pequeño, a mi madre le decían cosas, gente de la localidad, y entonces yo salí porque yo fui maltratado psicológicamente también, y iba buscando vida en otros lugares, y muchas veces escondido de la policía, siempre estábamos escondidos, yo y muchos amigos. Y bueno, hay muchas personas de mi pueblo, jóvenes como yo, se suicidaron, muchos se quitaron la vida por todas las cosas que Fidel Castro ponía, los gobernantes de Cuba, los comunistas, le ponía un régimen muy fuerte a la homosexualidad en Cuba. En esa época era muy, muy, muy grande, era muy, muy triste. Y Qué impactante, Raúl. Sí, sí. Porque eso quiere decir que tú no solamente te has vivido un sexilio, te has vivido varios. Sí. Porque salir de tu lugar de origen, salir de ese pequeño pueblo donde fuiste acosado, donde fuiste vejado, donde eras perseguido, a otros pueblos de Cuba o a otros lugares de Cuba, donde me imagino que la realidad también sería semejante, porque siempre tuviste que estar como en el oscurantismo. Uno, y te lo decía antes de comenzar la grabación del podcast, uno siempre ha escuchado de Cuba como ese lugar, esa isla que está siendo gobernada dictatorialmente, donde pasan una serie de cosas que a veces a uno lo abruman cuando uno está desde fuera, porque uno dice, pero ¿cómo es posible que en un lugar en pleno siglo XXI sigan ocurriendo este tipo de cosas? Tú me estás hablando de tu pasado, de tu niñez, de tu juventud, pero yo te pregunto, hoy día, actualmente, ¿Cuba sigue siendo así? bueno, todo va cambiando. Hoy en día todavía existe la homofobia,
todavía existe homofobia en Cuba. Pero bueno, ya está un poco más abierto, está un poquito más abierto. Ya no es como antes. Ha cambiado un montón sobre eso. ¿En qué sentido? A ver, dame ejemplos. Mira, los cambios han aprobado hace solamente un año. Quizás han aprobado ahora el matrimonio igualitario en Cuba. Bueno, es un matrimonio, pero no tiene mucha... ¿Cómo explicar? No tiene... ¿Como validez? Sí, no, O sea, ¿en qué sentido sí, te beneficia casarte? o sea, sí, lo que quiero decir es que tiene quizás validez un poco en Cuba, quizás, pero no lo suficiente, no lo suficiente. Y ha cambiado porque ya las maestras, como antiguamente, ya no... Te ponen las chapitas en sí, las rodillas de los niños. efectivamente, ya no ponen las chapas en las rodillas a los niños. Ya ha cambiado un montón después que pasados los años ha cambiado. Pero además es como un poquito paradójico, y corrígeme tú, pero la hija de Fidel Castro no es una de las abanderadas en cuanto a Sí. todo el movimiento LGTBQ+ en Cuba. Ella no es homosexual. Sí, cuando surge todo lo de Fidel Castro, que empieza todo el maltrato, todas las cosas, todos los crímenes que se dieron en esa época. Después surge Vilma Espín, la madre de Mariela Castro. Y entonces ella empieza, es como algo sobre la mujer, pero a la vez como a la defensa de las personas homosexuales. Pero Mariela Castro asume todo y ella empieza como que se reintegra a la sociedad LGTB. Y sí, habían comentarios, había novedades que quizá ella fuera lesbiana, bisexual, pero yo pienso que no, que a mi punto de vista ella defendía defiende Al colectivo. la comunidad LGTB. Pero bueno, hay cosas y cosas que suceden en el gobierno y bueno, ellas se abrieron más fuentes de homosexuales, como bares, lugares, reuniones. Pero ahora sí puedes ser visible, ahora sí puedes ir a ahora un sí. bar, compartir, reunirte. Sí, ahora en Cuba sí puede ser visible. Ahora en Cuba sí puede ser visible. Pero todavía existen discriminación de la policía, de mucha gente del gobierno que dice que te ayudan, pero realmente no te ayudan nada. Pero todavía sigue siendo, ya está más visible, hay muchos más lugares en Cuba, pero Igual no te sientes tranquilo estando allá. no. Cuéntame ahora de ti, ya Raúl Grande. Ajá. Tú tienes pocos meses aquí en España, estamos en el año 2024, específicamente en el mes de abril, ya culminándolo. Cuéntame cuánto tiempo tienes aquí en España y qué fue lo que te motivó, o sea, qué fue eso que te hizo, tengo que irme de Cuba. Bueno, yo llevo aquí, solamente llevo un mes y 26 días quizás, llevo muy poco aquí. Tuve que salir de Cuba con mi pareja por muchas cosas que se dieron en Cuba la economía en Cuba está pésima, Cuba entró a caótico, más que caótico. Han cerrado muchas escuelas en Cuba, hasta de niños, muchas desapariciones de personas han desaparecido. Por ejemplo, si tienes una agresión de la policía, no puedes ir a hacer nada porque a demandar. O sea, puedes hacer una demanda, pero sabes que después estás en peligro, que te desaparecen. Hay muchos desaparecidos. Y una de las cosas que salí de Cuba fue porque yo y mi pareja llevamos ya 20 años juntos. Bueno, cumplimos 20 años, ahora en octubre quizás, ya 20 años si Dios quiere. Pero una de las cosas que salimos fue
La medicación en Cuba es muy faltante y yo y mi pareja tenemos VIH hace muchos años, y cuando empezó lo del sistema, o sea, lo del problema del COVID, hubo faltante de medicamentos. ¿Y allá es gratuito en Cuba? Sí, Los medicamentos para... sí, es gratuito, pero un faltante muy, muy grande de no medicamentos y a veces yo y él teníamos que compartir un solo medicamento para los dos y muchas veces pasamos tiempo sin tomarlo, sin tomar las retrovirales y Hecho que te hace estar vulnerable frente a cualquier otra enfermedad, porque bueno, sabemos que el VIH lo que hace es que tus defensas estén como más débiles. Si llega alguna otra enfermedad, te puedes hasta morir. sí. Y si no tienes los medicamentos, pues bueno, estás como más susceptible a ello. Pero entonces la falta de esos medicamentos fue como una de las motivaciones para que ustedes decidan salir de Cuba. ¿Y cómo salieron de Cuba? Bueno, salimos de Cuba por los padres de mi pareja. Habían tenido un dinero guardado y nos dieron para salir, para poder vivir, porque ya en Cuba no se podía vivir. La gente, el falta de alimentos también, no hay trabajo, no hay nada. En Cuba ya no es seguro vivir, no hay seguridad para vivir. Ya no podías salir a la calle, te pueden asaltar en cualquier hora. Y salimos gracias a eso, a ese poco dinero, pudimos salir, que pudimos volar a Rusia, que es libre visado. Ahí estuvimos 15 días prácticamente y llegamos de Rusia, volamos a Serbia muy rápido. En Serbia estuvimos muy poquito tiempo, pero ya de Serbia para acá tuvimos que hacerlo caminando. ¿Caminando? Sí, tenemos que caminar en frontera, bosque entre peligro, agua, frío, todo, porque no podemos, al ser emigrantes, o sea, de Cuba, no podemos volar, no podemos viajar en avión y tuvimos que hacerlo caminando. Nos pasamos casi un mes para poder llegar aquí a España, de frontera a frontera, pasando mucha hambre, comiendo solamente agua y chocolate, sin tomar el medicamento. Ya no teníamos medicamento. Tuvimos sin tomar el medicamento 3 meses y pico después que salimos de Cuba, y cuando salimos de Cuba ya no nos quedaba medicamento y en el viaje casi duramos así y caminamos durmiendo en los bosques, comiendo, tuvimos que comer de la basura prácticamente, no teníamos ya más dinero. Lo que teníamos había que guardarlo bien para si teníamos que tomar algo. Y estuvimos caminando prácticamente casi un mes para llegar aquí a España, de frontera a frontera. Cuando salimos de Serbia, llegamos a Bosnia. En Bosnia estuvimos también. Teníamos que descansar en los bosques de Bosnia a Croacia. Cuando llegamos a Croacia en la tarde. La policía de Croacia es lo peor, la gente de Croacia es lo peor. Ellos nos montaron a mí, a mi pareja y a un grupo de personas entre mujeres y niños en un pequeño carro muy oscuro, y nos tuvieron ahí muchas horas, y después sentimos. No nos abrían las puertas, nos quitaron todo, los pasaportes, nos quitaron todo. Dinero, ellos te quitan el dinero, el que llevas en mano. La suerte fue que llevamos un poco de dinero escondido en los pantalones y te quitan los celulares, te lo ponen todo en una bolsa negra como de saco que pesa, ahí de todo el mundo. Y entonces pues en la madrugada te llevan en ese carro, tú sientes que ya vas en la carretera. Y horas, y cuando te abren la puerta te sacan empujones, la policía golpea a la gente y nos llevaron a una loma, que abajo de esa loma había un río muy oscuro y ahí empezaron a lanzar a todo el mundo, mujeres y niños, y a golpear. Mi pareja fue golpeado en las costillas, fue fracturado
en las costillas. Yo fui golpeado atrás, las mujeres gritando, esa bolsa negra, los celulares y las cosas, ellos lo tiraron, fueron los primeros que tiraron para el río. La policía de Croacia hace eso, así mismo, y lo lanzan al río y lanzan a todas las personas como si fueran animales, como si fuéramos sacos. A los niños los tiran para abajo, no les interesa que sean niños, la gente gritando. Y bueno, pasamos por esa situación muy crítica, muy dolorosa, lloramos, teníamos mucho frío en la madrugada, nos juntamos todo el grupo para coger un poco de calor, pero después sabíamos que teníamos que seguir nuestro destino, llegar aquí a España, para poder llegar aquí a un país que nos abrieran las puertas, un país donde sentimos seguridad hoy por hoy. En los pocos días que llevo aquí, las personas aquí son muy buenas. Y bueno, después de Croacia seguimos a Eslovenia. En Eslovenia llegamos caminando también. ¿Toda esa ruta Sí. caminando? Toda esa ruta entre montañas, bosques, llevamos un mapa. Una de las personas que a todos nos botaron los celulares, pero había una muchacha cubana también, que ella llevaba un celular y gracias a ese celular pudimos tener un mapa y continuar el camino. Y llegamos a Eslovenia. Eslovenia, sí, la policía de Eslovenia nos trató muy bien, maravillosamente muy bien. La policía de Eslovenia nos llevaron a un campamento, nos ayudaron, nos dieron medicamentos, nos dieron ropa, nos ayudaron muchísimo. Atendieron a mi pareja por su costilla. Explicamos todo en Eslovenia, pero ya ellos tenían como mucho conocimiento de la gente de Croacia, la policía de Croacia, mucho conocimiento de lo que hacen a los emigrantes, a las personas. Pero bueno, no vimos que como que no pasó nada. Y bueno, y de ahí ya continuamos con una ayuda de una persona que nos ayudó con algo de dinero. Pudimos continuar y tomamos un bus y un tren hasta que salimos a Italia, y en Italia estuvimos seguimos en un tren hasta o sea, de Italia a Milano, Génova, y en Génova nos quedamos sin dinero. Ya teníamos solamente 5 euros y recuerdo que solamente nos dio para comprar un pomo de agua y unas galletitas. Y entonces con un teléfono que teníamos muy pequeñito que nos habían dado, y con ese teníamos un poco de internet, pudimos escribirle a mucha gente y la gente, una persona nos pudo comprar los billetes de pasaje de un bus de Génova directo aquí a Barcelona, aquí a España. Directo aquí. Wow, Raúl. Tu testimonio es para dejar sin palabras a cualquiera, porque has hecho como un recorrido por parte de Europa que ha sido Sí, y también quiero decir surreal. que en la trayectoria de la caminata en el bosque vimos animales, corrimos muchas veces de la policía, muchas veces de los drones, había que tirando en el fango, en las espinas, estábamos todos sucios, llenos de espinas, y tuvimos que dormir una noche fría que nevó en el bosque, ¿no? Cogimos mucho catarro, bueno, y estábamos también sin tomar medicamentos, nada. Pero bueno, teníamos mucha fe, mucha esperanza por llegar aquí a España. Gracias a la esperanza que teníamos y a esa fe que teníamos, pues ya hoy estamos aquí y estamos agradecidos de este gran país, de las personas que nos han ayudado y de organizaciones que nos han ayudado como la organización... Como Acati, donde como nos encontramos Acati, hoy sí. día. La organización de Acati es una gran organización donde ayuda a las personas de LGTB, a los inmigrantes, a las personas que han pasado por muchas situaciones quizás como la de nosotros. Una gran organización muy buena, te ayudan en todo, es muy ejemplar, y también muchas personas aquí en España también que hemos conocido, que nos han brindado su mano también, gracias a esas personas también. ¿Y cuál fue esa primera impresión que te dio llegar a un país donde las libertades para nuestro colectivo son respetadas? Bueno, cuando llegamos aquí a España, a Barcelona, yo le tenía mucho miedo ver un policía. Tenía pánico, mi pareja un poco, pero no mucho, yo mucho más,
porque yo como pasamos, tenía y tengo grabado en mi mente todos los abusos y crímenes que cometieron la policía de Croacia con los niños y las mujeres cuando la alaban de sus cabellos, las empujaban, las tiraban, las maltrataban y todo se me quedó grabado. Y entonces aquí cuando llegué yo veía a un policía y me daba mucho miedo, tenía terror, miedo, me quedaba paralizado, no sabía qué hacer, estaba en shock, tenía miedo, un terror grande, grande, grande. Y cuando llegamos aquí no teníamos nada, llegábamos con una sola ropa, llegamos sucios, llevamos mucho tiempo sin bañarnos, sin cepillarnos los dientes. Y dormimos en la calle, estuvimos durmiendo en la calle. Una señora en la calle nos vio y nos brindó su ayuda, nos daba comida, un pequeño plástico, nos traía comida y nos ayudaba. Y después buscamos informaciones de organizaciones y entonces pues dimos con Acati, con las iglesias también. Las iglesias aquí nos ayudaron muchísimo. Las iglesias nos ayudaron un montón también. Fuimos a las iglesias, nos daban comida y después habían lugares para poder bañarnos también, hasta que nos integramos aquí a esta organización de Acati y ellos nos brindaron todo, nos explicaron de todo y hoy por hoy, bueno, ya tenemos los medicamentos, empezamos a tomar la terapia después de tanto tiempo sin tomarla. Y ellos aquí también, Acati, nos dieron alimentos, tenemos acogida, todo, y otras organizaciones también que nos están ayudando también. El SAIR también, una muy buena organización con abogados, y bueno, gracias a Dios todo está saliendo bien. Pero también las personas aquí son agradables, puedo entender, o sea, en mi mismo idioma, el castellano. Y también estoy aprendiendo un poquito catalán, Qué no mucho, bueno. pero lo estoy aprendiendo, gracias a Dios. Y bueno, yo soy veterinario, mi pareja es médico, estomatólogo, dentista. Y gracias a Dios todo está bien y somos personas preparadas, estudiadas. Y ya yo he pasado por este show de la policía, ya me di cuenta que es diferente, que no te golpean, ni te maltratan, ni te gritan, nada, todo lo contrario. Te has vivido el respeto y la solidaridad del pueblo español. Sí, y así, gracias a aquí me siento con mucha seguridad. Este país, por lo menos para las personas como nosotros de la comunidad LGTB, que somos emigrantes de otros países, sentimos mucha protección, tenemos mucha protección aquí en este país y nos sentimos bien. No tenemos, por ejemplo, yo y mi pareja no tenemos rechazo de nadie, ni de color, ni de nada. Y sentimos mucha protección aquí. Qué bueno, y además después de vivirte toda esa historia que nos acabas de contar, sentir que estás en un lugar donde te dan cobijo, donde te dan amor, donde te dan un respiro, donde te permiten acceder a la salud, pues ya es algo pues maravilloso, ¿no? Toda una bendición. Quiero decirte algo sobre el pasado que ahora que recuerdo bien, cuando yo diagnostiqué con VIH-Sida, fue un escándalo en mi pueblo. Ahí fue cuando abandoné mi pueblo, abandoné todo. Intenté suicidarme muchas veces, pero hay algo que me decía que no, que tenía que seguir viviendo. Y después es que empecé a conocer a más personas como yo. Me empecé a reintegrar a grupos, personas como yo. Y había un lugar en Cuba que se había hecho en Cuba para las personas de VIH, se llamaban Los Cocos, donde antiguamente cuando era muy niño el comandante Fidel Castro había dicho que esta persona era una enfermedad que se pegaba de sentarse en la cama, tomar un vaso de agua, de hablar con la gente, que era una enfermedad contagiosa
Y yo recuerdo que cuando era niño todavía yo no lo tenía. Y eran muy maltratados, llegaban a sus casas en un pequeño carro, los encapuchaban con una ropa verde, la cara, todos los tiraban como sacos y se los llevaban a ese lugar, a Los Cocos, y eran maltratados y después no dejaban que la familia tuvieran con nadie. Y ahí, bueno, existían las terapias de los reconversión. cócteles, no eran terapias de cócteles, que no te curaban. Ellos como que te inyectaban, era antiguamente como una penicilina, que era como un agua, o sea, le decían a los pacientes que eso era la cura y no te curaba. Y bueno, millones de personas en Cuba murieron, muchos murieron sin saber nada. Es decir, que hasta experimentaban. Sí, con experimentaban, los sí, con las personas vulnerables, o sea, de VIH, experimentaban con muchos medicamentos y muchos iban muriendo y lo desaparecían. Ya después que te llevaban de tu casa, te desaparecían para ese lugar de Los Cocos. Hoy en día existe una película que se llama El Acompañante. Esta película es basada en hechos reales. Ahí está todo, ahí explica todo. Y es verídico, Raúl, Sí. porque ¿sabes qué pasa, no? Que uno, lo que te decía como anteriormente, cuando uno escucha de Cuba, uno escucha tantas cosas que a veces uno que está desde fuera dice, Sí. ¿será realmente así como lo cuentan? Porque son tantas cosas que en nuestra cabeza es difícil, ¿sabes? Como procesar. Yo que soy venezolana y que también hay unas realidades muy particulares en Venezuela, influenciadas por Cuba, lamentablemente. Cuando uno narra cuál es su situación, que obvio, totalmente distinto a lo que tú has narrado, obviamente, a la gente le cuesta creerlo. Pero tú nos has dado tanta información de lo que allá ocurre, que qué bueno que se pueda visibilizar para que todo aquel que pueda escuchar este podcast se entere de lo que pasa en ese país hermano de Latinoamérica y que ojalá algo ocurra para que toda esa realidad pueda cambiar. Porque así como tú, habrá más personas de la colectividad. Y si bien cada historia migratoria es diferencial, porque cada uno trae un bagaje, trae una experiencia, pero todos coincidimos en que formamos parte de un colectivo y que estamos en un país que nos abre los brazos y que nos atiende con amor. Y yo te agradezco tanto por este testimonio. Agradezco esas recomendaciones y esas sugerencias, porque lo que buscamos a través de este podcast es sensibilizar a todo aquel que sea y que no sea del colectivo con respecto a nuestras vivencias, para que sea empático, para que sea respetuoso, para que no vaya con prejuicios de una antes de conocer cada una de nuestras historias. Si tú tuvieses que decirle algo a un compañero, un amigo, una amiga, a alguien que se encuentre en una situación semejante a la tuya, que forme parte del colectivo, que se vea en una situación de vulnerabilidad, ¿qué le dirías? Sí, yo le diría a personas que quizá han sido como yo o no lo han sido y han adquirido el VIH. Quiero decirle que por favor que sigan adelante, que la vida es hermosa, que la vida es linda, que hay que vivirla, porque yo tengo experiencia de muchas cosas y quiero decirle que no estás solo, que no están solo en este mundo, no están solos, que hay personas que los quieren, que los ayudan, que los van a proteger, que no están solos. Y que cuando tengan un mal pensamiento sobre su vida, sobre no vivir más, que no lo hagan, que busquen ayuda, que no están solos. No están solos. Qué bueno, qué lindo eso que dices. Y ahora, Raúl, ¿cómo te visualizas en el futuro? ¿Y cuáles son esas esperanzas, esos sueños que tienes ahora en tu proceso de reinvención? En el Sexilio yo siento que existen como 3 momentos. El primero es la huida. Queremos salir de esa situación, de ese entorno que nos hace sentir infelices. Entonces, para ello, nos vamos. Pero después viene la reinvención.
Después viene lo que encontramos, mejor dicho. Y encontramos ahora un nuevo contexto. Un Hay lugar algo- que significa una oportunidad. Hay algo también que quiero decirte que también, algo que no te dije, que nosotros salimos también del país también porque como en muchos trabajos, hoy en día todavía existen muchos trabajos cuando sabes que tienes esta enfermedad, que tienes el VIH, ya no puedes trabajar más. Por ejemplo, mi pareja como estomatólogo dentista no fue expulsado de su trabajo, o sea, en otras palabras, le dijeron que no podía trabajar más, que tenía que buscarse otro trabajo. También eso sucedió ahora actualmente en la realidad, como pasó en el pasado cuando era niño, cuando era joven. Y yo también, como veterinario, muchos clientes después conmigo no se atendían, querían atender los animales porque tienen mucho miedo. Todavía hay personas que viven con ese temor. Y bueno, perdimos nuestro trabajo y nos quedamos sin trabajo. En Cuba también nos quedamos sin trabajo por eso de mucho tiempo. Todavía existe todavía eso, sí existe. Ignorancia, porque no hay Sí. otra palabra. Lo que existe es ignorancia. Y bueno, y ahora ahora que ya gracias a Dios estamos aquí, quiero hacer muchas cosas en la vida, muchas cosas buenas. Quiero tener un futuro bueno, trabajar, tener mis documentos, todo legalmente. Y quiero ayudar a muchas personas como yo, apoyar. Quiero muchas cosas lindas, quiero poder casarme con mi pareja. Llevamos muchos años, que vamos a cumplir 20 años. Bueno, yo tengo ya 42 años, cumplo 43 en mayo, el mes que viene. Y mi pareja tiene 41 años y queremos casarnos, nuestro gran sueño. Ya que no lo pudimos hacer nunca en Cuba, no podíamos ser felices en la calle ni ser felices, solamente la felicidad de nosotros era cuando estábamos adentro en casa. Y aquí vimos que hay una libertad en la comunidad. Hemos visto cosas que yo me he quedado muy asombrado, que nunca había visto en mi vida. Las personas se pueden tomar de las manos, hay lugares, organizaciones, como había dicho anteriormente. Y quiero tener un buen futuro y ayudar a mi familia, a mi madre en Cuba, ayudar a mis hermanos. Quiero decirle ahora, ayudar a mi madre en Cuba, que tengo un hermano impedido físico y en Cuba mi madre, quiero decirle esto, que escuchen todo para que vean la respuesta que le dio el gobierno a mi madre cuando fue a pedir una ayuda para mi hermanito que es impedido físico, es inválido, no puede caminar. Mi madre vive sola con él, mi otro hermano es casado. Y mi madre fue a pedir ayuda y habló al gobierno, fue hasta La Habana, transcurrió a La Habana porque en la provincia de Matanza no la ayudaban, fue hasta La Habana y el gobierno de La Habana, o sea, le dijeron estas palabras. Cuando al niño se le da a la ayuda de dinero, cuando esté viva solo, que usted muera. Cuando usted muera, se le puede ayudar. Mientras que usted esté vivo, usted puede mantenerlo, puede trabajar para mantener a su hijo que es inválido. Mi madre salió llorando porque esa creo que no era lo que tenían que haberle dicho. O sea que cuando ella muera, entonces le dan la ayuda de dinero a mi hermano que es menor de edad por ser impedido físico, una ayuda de comida, dinero, de algo. Y eso quería decirlo. No, gracias por compartir otra realidad Sí, de esas que que nos eso es mueven. actualmente. Imagínate Actualmente. actualmente. Eso es actualmente. Bueno, yo creo que este tipo de testimonios, a ti que nos escuchas, nos sirve para reflexionar y para darnos cuenta que la burbuja a veces en la que estamos inmersos, cuando se pincha, nos permite ver otras realidades totalmente disímiles a las que nosotros tenemos. Y que tenemos que ser agradecidos. Tenemos que estar agradecidos por vivir, ¿no? Sí. Una realidad distinta, tener esa oportunidad. Una de las cosas que estoy muy agradecido aquí es que ya gracias a Dios, a esta organización que nos dieron la posibilidad de tener hospitales de ayuda y tenemos la terapia que ya podemos tomarla y la estamos tomando, la medicamentación.
gracias a Dios, aquí a España y a la organización ACATI, una muy buena organización, se la recomiendo a todas las personas que llegan como nosotros de la comunidad LGTB. Y nada, mi respeto para los trabajadores de aquí, que nos ha ayudado muchísimo en todo, y a otras más organizaciones como Carita también, una muy buena organización Carita, también muy buena, y a estas iglesias que ayudan a las personas, a estas iglesias aquí en España, esa solidaridad que brindan a todos los emigrantes, a la comunidad LGTB, muy buena. Gracias a todos. Qué lindo, Raúl, muchísimas gracias. Bueno, ya para finalizar, la recomendación. Tú ya has venido a lo largo de este encuentro, de esta conversa tan agradable, por tenerte aquí, ¿no? Y creo que ha sido agradable, más allá de los testimonios fuertes que hemos escuchado, el que te puedas desahogar y que puedas compartir con otros tu realidad. Tú hiciste 2 recomendaciones de 2 películas. Fresa y chocolate sobre las personas que no podías tener, el hombre no podía tener elecciones a otros colores, solamente el color chocolate, solamente ese color. Y la otra película, El Acompañante, se la recomiendo. El Acompañante, sobre esa época, basado en hechos, en historia real sobre el VIH en Cuba, que bueno, después estas películas también después fueron suspendidas en Cuba, eran prohibidas. Fidel, en esa época Fidel las prohibió de los cines, se fueron prohibidas. Y después de los años que empezó a haber el cambio, pues volvieron estas películas y son un clásico de Cuba. Son un clásico. Se las recomiendo. Fresa y chocolate y El Acompañante. Y como esta película hay muchas más películas también. Basada en la vida sobre Cuba. Muy bueno. Y las iremos mencionando en los próximos capítulos de Historias de Sexilio, seguramente. Raúl, muchísimas gracias por compartir tu historia de sexilio. Gracias, muy agradecido también. Muchas gracias. Gracias. Esta entrevista fue grabada en las instalaciones de ACATI, una asociación formada por personas LGTBIQ+, culturalmente diversas, con trasfondo migratorio y refugiadas, donde se brinda un servicio personalizado de primer contacto para analizar necesidades, posibilidades o vías que responden a través de asesorías psicológicas, legales y sociales. ACATI ofrece actividades de integración como grupo de ocio, cursos de idioma, asesorías, actividades educativas y de sensibilización para que puedas adaptarte a tu nueva ciudad de acogida. ACATI se encuentra en la calle Muntaner número 34 de la ciudad de Barcelona. Si quieres enterarte de más o brindar una mano amiga, visita su página web www.acati.org. Pues ya con esto no nos queda más sino despedir este segundo episodio de Historias de Sexilios. Soy Melina Lozada, gracias por acompañarme en este nuevo viaje de huida, encuentro y reinvención. Si tienes algún comentario o sugerencia, escríbeme a historiasdesexilios@gmail.com. Dale like a este programa y compártelo con quien consideres necesario. Nos encontramos en un próximo episodio. Hasta luego. Los relatos de huidas, encuentros y reinvenciones del colectivo LGBTIQ+, los encuentras en Historias de Sexilios, un podcast realizado por Melina Lozada.